contigo. Te pedimos, Dios, nos ampares en todo momento, nos permitas hacer lo que corresponde. Dios, gracias te damos porque pues cada día, Señor, la gente hoy puede escuchar de un mensaje de salvación de parte de ti a través de tu evangelio, mediante, Señor, personas que participan comunicando, Señor, las buenas nuevas. Te pedimos, Dios, en todo momento seas propicio, Señor, en tu misericordia para toda la humanidad. Ayúdanos, Dios, a todos los creyentes a poder entender, Señor, esta parte de tu palabra. Te pedimos, Padre eterno, Señor, que en estas luchas, Señor, que todos los días tenemos absolutamente, pues seamos conscientes, Dios, de tu santísima y poderosa presencia. Dios, gracias porque en todo tiempo, Señor, permites que tus hijos pasen, Señor, por situaciones complicadas que de pronto no entendemos. Pero gracias te damos, Dios, porque tú eres fiel y porque para siempre, Dios, es tu misericordia. Te damos gracias, Dios, porque pues tu palabra nos dice que aunque andamos en valle de sombra y de muerte, no debemos de temer mal alguno, porque Dios, tú estás con nosotros. Dios, gracias te damos porque pues aún, Señor, a cada uno de aquellos icónicos hombres de los cuales la Biblia tiene referencia, Señor, en los cuales podemos pensar, tú lo permitiste, Dios, que pasaran por situaciones extremas, pero gracias porque tú eres fiel. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en donde quiera que se encuentren, en las circunstancias que se encuentren, puedan entender que no son para siempre. Tú eres para siempre, Señor, y en ti podemos descansar. En el nombre de tu Hijo amado te pido nos ampares el día de hoy. Amén. Pueden sentarse. El tema de hoy es un tema que se llama Durmiendo con el enemigo. Que no volteen a ver a su cónyuge, no se trata de eso. Dormir con el enemigo es algo muy importante que uno puede entenderlo. Yo quisiera que se fueran mentalmente y se remontaran hasta el principio de la edad de la humanidad. Y cómo, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde vienen todas las crisis, de todas aquellas cosas que batallan contra el alma? Tenemos que tener claridad y entendimiento para poder meditarlo y para poder tomar decisiones inteligentes. De cierto es que una de las acciones y de las actitudes que Dios tenía continuamente con Adán y con Eva era de que todos los días los visitaba en el huerto de Edén. Él tenía una particular actitud, platicaba con ellos, hablaba con ellos, ellos lo podían ver. Ellos tenían un trato directo, no había ningún intermediario, no había ningún intercesor entre Dios y ellos lo podían ver. Pero como es bien sabido, como es ahora muy experimentado, sucedió un momento en el cual el hombre atendió, la mujer atendió a una conversación que entró por sus sentidos. Ella entró por sus sentidos y cautivó sus sentidos, cautivó su atención. Entonces, cuando nosotros podemos mirar, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, ven ustedes la importancia de todo esto. Dice segunda a los Corintios, en el capítulo número 11, en el versículo número 1, versículo número 2 y el versículo número 3. Vean ustedes con qué énfasis, con qué intensidad y con qué intención Pablo le está comunicando a los corintios de manera de llamar su atención y hacerlos sensibles a su propia naturaleza. Y les dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y aquí viene esta condición de este hombre llamado Pablo, una cosmovisión importante. Dice:
Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Cristo que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Está hablando el apóstol Pablo. Me temo que como la serpiente con su astucia. ¿Qué es lo que sucedió en el huerto del Edén? ¿Qué es lo que sucedió en esta región? ¿Qué es lo que le pasó a las criaturas de Dios? Algo simple. Tomaron la decisión personal de pecar. Eva tomó la decisión personal de pecar y ella pecó. Hay algo bien importante. Inmediatamente, cuando Eva pecó, fíjense bien lo que sucedió. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios desapareció de su vista. Dejaron de verlo, dejaron de percibirlo. Y lo primero que hicieron es que se encargaron ellos mismos. Ahí es donde nace el yo. Sacaron de su vida con un acto de desobediencia a Dios y se instituyó en el trono de su corazón el yo. Y este yo, Dios era toda su provisión. A una persona cuando está conectada con Dios, nada le falta. Había un hombre llamado Asaf, que él tuvo envidia de los impíos, como les estaba yendo bien en el mundo. Pero cuando entendió, él dijo: ¿a quién tengo en los cielos, sino solo a ti? Y fuera de ti, nada deseo. El asunto es esto. Cuando consideramos lo que la Biblia está diciendo, nosotros podemos resolver un cúmulo de situaciones que han venido siendo para nosotros un gravísimo problema que no entendemos, y si no lo entendemos, no lo podemos resolver. Estamos en un círculo y en un ciclo vicioso que nos desgasta profundamente, llevándonos al desánimo. Entonces, cuando es quitado Dios, cuando Dios quita más bien a sus criaturas de su presencia, el hombre lo primero que hace es ocuparse de sí mismo. Lo primero que viene es esta sombra tan densa, tan poderosa, tan fuerte, el temor. Tuvimos miedo y nos escondimos de tu presencia. El hombre se escondió de la presencia de Dios. Aquí hay espacio adelante. Y lo primero que hizo fue coserse delantales. Sintieron vergüenza, supieron que estaban desnudos. Ahora bien, fíjense qué interesante es esto. Si tú nada más, como un ser humano cualquiera, puedes considerar a Dios, podríamos nosotros mirar a lo largo y a lo ancho del mundo cómo cada ser humano tiene una perspectiva personal de un Dios que tiene la forma de su pensamiento. Y todos dicen: yo tengo la razón, yo tengo la razón. Pero Dios no es así. El salmista dice: de cierto pensabas que yo era como tú. A veces imaginamos a dioses, o a Dios lo imaginamos y le damos la forma que creemos tener, que creemos que debe de tener.
Y esta es la razón. El hombre se convirtió en un cúmulo, impresionante cúmulo de receptores. Todas esas situaciones, todo ese pecado que entró en el hombre, se convirtió en un receptor de cosas malas a causa del pecado. Y como he dicho, en la mañana le decía a los varones, si tú puedes checar una pieza de un rompecabezas de 1000 piezas, de 5000 piezas, es difícil que una, o casi está imposible, que una pieza encaje en el lugar incorrecto que debe de encajar. Todas tienen una forma así y la otra tiene una forma así. Encajan perfectamente bien. El hombre tiene muchos receptores. ¿A qué me refiero con receptores? A cosas que uno tiene y que del exterior vas a apreciar como verdaderas y van a encajar en lo que uno tiene como necesidad. El pecado tiene muchísimas formas. Y cuando es el yo, y cuando es esta persona yo, y sacamos a Dios de nuestra vida y se ha instituido el yo, pensamos que las cosas deben hacer, y lo que percibimos de afuera que acomoda a nuestro receptor, es como nosotros nos desenvolvemos. Por ejemplo, no tan solo está en la parte mental, sino también en la parte espiritual o en la parte física. Les explicaré esto desde un término fisiológico. Cuando una persona toma café, todos sabemos que el café contiene cafeína, ¿sí o no? Que tomado en exceso va a crearnos una situación de alerta. El café tiene la cafeína tiene una forma que se parece a la adenosina. Dentro de los seres humanos, nosotros todos tenemos adenosina, y la adenosina le dice al cerebro, mira cerebro, ya estuvo, estamos muy cansados, has manejado, has hecho esto, el día estuvo intenso, y la adenosina le empieza a decir al cerebro, es tiempo de descansar. Y esos receptores van y encajan con el cerebro, y ya el cerebro se desconecta y va y duerme. Pero cuando usted se toma el café, lo que hace la cafeína es que ensambla muy bien con el receptor de la adenosina, y entonces uno se pone así como alerta y no duermes. Vean ustedes la importancia de qué es lo que recibimos. Nuestros sentidos pueden ser unos grandísimos receptores. Los receptores de Eva estaban abiertos y con la forma perfecta de lo que ella quería escuchar de parte de Satanás. ¿Y qué sucedió? Hicieron clic entre ellos dos. Y las consecuencias ya las sabemos. Estamos aquí privados de la presencia de Dios, pero por su bendita gracia y su bendita misericordia mandó a su Hijo. Esto lo vamos a ver más adelante. Cuando estoy pensando en Romanos capítulo número 7, para mí este es un tema bien importante. Nosotros somos responsables de lo que metemos en nuestro corazón. El pecado no es un asunto menor, es un asunto mayúsculo y lleno de poder y lleno de cualidades que pueden confundir a cualquier ser humano. Mientras tenga carne, debo de decirles que el hombre es sumamente susceptible. El pecado es un asunto que concierne a todos los seres humanos, de una manera o de otra. Pero sin duda,
lleva al hombre al mismo resultado. El pecado es tan sagaz que es capaz de poder engañarnos y confundirnos a nosotros mismos, haciendo pensar que las condiciones que pueden prevalecer en nosotros son de alguna manera responsabilidades de terceros. Y no es cierto. Son personales. El pecado ha sido para todos los hombres el enemigo número uno. El pecado ha sido para el hombre el poder que lo tiene cautivo bajo el engaño. El pecado mantiene al hombre controlado bajo la ley de él, que de una manera poderosa opera en cada uno de los miembros del hombre, de los sentidos del hombre y del pensamiento del hombre. A lo largo de las Escrituras podemos ver ejemplos catastróficos, bochornosos, difíciles de sufrir. Pero así es el pecado. Podemos encontrar que todos los pecados son asuntos personales y también así los ve Dios. Por ejemplo, cuando recordamos el primer homicidio en la Biblia. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer homicidio en la Biblia? Físico. Un hombre, dos hermanitos de los mismos padres. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. El pecado ya estaba en ellos. El pecado permeó hasta lo más profundo. ¿Qué tan profundo es el pecado? Y vuelvo a decir, no es un asunto menor. Pablo nos lleva a que consideremos nuestra responsabilidad personal. Miren ustedes, la Biblia es bastante molesta, sumamente incómoda. Nos lastima mucho, pero en todo tiempo su propósito es liberar al hombre. En Hebreos 4:12 dice hasta dónde permea el pecado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. ¿Sabes por qué duele tanto? Porque ningún pecado tiene la forma de la vaina de la espada de Dios. Y empieza a destrozar. La verdad de su palabra empieza a lastimar. La verdad tiene la forma de esta vaina de la palabra de Dios, pero no el pecado. Y por eso es tan lastimoso, es tan lastimoso. Y lo que se duele no es otra cosa más que la carne. Y penetra hasta partir, número 1, el alma. Número 2, el espíritu. Número 3, las coyunturas. Y número 4, los tuétanos. Y discierne. La Biblia discierne, entiende los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso duele mucho. Eso nos causa mucho problema. Porque la forma del yo no tiene la forma del hombre espiritual. La forma del yo es argumentativo. Está defendiéndose siempre. Y así es el yo, porque así fuimos, así nos hemos desenvuelto desde que nos parieron. Desde que estábamos en el seno de nuestra madre. Cuando nos daba la chiche, algunos con un poco de sadismo,
mordíamos el pezón y volteábamos a ver el ricto de dolor de la madre. Y tú dices, ¿y quién le enseñó a hacer mala onda? ¿Quién le enseñó? Ya lo traemos. No necesitamos maestro. Ya somos grandes receptores de cuestiones de maldad. Y por eso les digo que el pecado no es un asunto mínimo. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 13, señores, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Viene bien este versículo porque nos enseña a entender que debemos de reconsiderar las condiciones del yo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Caín? Caín tuvo algo, mató a su hermano Abel. Esto no es un asunto menor, más bien es la cruda realidad del pecado que por primera vez llega a manifestar lo profundo de la maldad que puede haber en el corazón de un ser humano. Ellos eran hermanos de los mismos padres. Eran los dos primeros hermanos de sangre. Ellos eran los antecedentes de toda la humanidad. Bien, hubiesen podido pensar que debería haber absolutamente ningún motivo para que uno llegase a matar a su hermano. El mismo mundo era de ellos. No había humanidad. ¿Pero por qué había maldad? Porque el pecado entró en el acto de la desobediencia. Dios se perdió la presencia de Dios en el corazón de ellos y se entronizó el yo. Ese es el que se entronizó. Entonces, el mismo mundo era de ellos, no tenían ningún tipo de competencia y sin embargo, lo que los diferenció al uno del otro fueron las actitudes propias de cada uno de ellos, las cuales revelaron la realidad de su propio corazón. O cuando podemos recordar a un hombre llamado José. José tenía muchos hermanos mayores que él, uno menor que él nada más, Benjamín. Este hombre llamado José, podemos ver cómo este personaje pudo experimentar una serie de situaciones sumamente complicadas, complejas, arduas, difíciles. Y estoy seguro que no lo entendía. Estoy seguro que no lo entendía. No sabía por qué. Su vida de José representaba todo aquello que a sus propios hermanos hacía resultarles sumamente incómodos. Podemos ver nuevamente que nos encontramos con un asunto de familia. Fueron los sueños de José las primeras expresiones que despertaron en sus hermanos una profunda incomodidad a tal grado en que también pensaron en matarlo. Esa es la reacción inmediata. Matarlo, desterrarlo, echarlo lejos, engañar al padre, diciéndole, bueno, vamos a decirle que a su túnica de colores la vamos a embarrar con sangre y alguna mala bestia lo devoró. Su padre José vivió con un luto sin muerto por mucho tiempo. ¿De dónde viene toda la maldad? La maldad no estaba en José, la maldad estaba en sus hermanos. La maldad no estaba en Abel, estaba en el corazón de Caín. Este mismo judío, este mismo José, fue vendido como esclavo al oficial de la guardia de Egipto, el cual vio que Jehová estaba con José en todo lo que él hacía y lo puso como responsable de su casa. Le puso restricciones y esta fue: con mi mujer no. Algo le ha de haber sabido a la esposa.
Pero algo pasó. La mujer de Potifar puso sus ojos en José. Estuvo tratando de convencerlos y venía continuamente y le decía: duerme conmigo. Vean ustedes, hay un receptor llamado, no sé cómo se llamaba la esposa de Potifar, pero hay un José que no tiene la forma de ese receptor que le está diciendo: ven, duerme conmigo. Y no puede encajar. Ella tiene la forma de la carne, la forma de sus bajas pasiones, la forma de su profundo deseo que la gobierna. Pero José tiene una forma. ¿Cómo podría yo pecar contra quién? Vean, ella tiene una forma y él tiene, es personal. Yo tengo otra forma. ¿Cómo puedo pecar yo contra? No empatamos, no encajamos. No soy la parte de tu rompecabezas. No se puede. ¿Y qué es lo que pasó? Entonces, como ésta se ve rechazada, lo inmediato que le viene es gritar despavoridamente y diciendo: este que tú has metido aquí ha venido a violarme, quiso abusar, quiso pasarse de la raya conmigo. ¿Y lo llevaron a dónde? Lo castigaron, lo llevaron, y él sin entender. ¿Por qué? El Señor Jesús fue el único que no regó el tepache. El único. Cuando tú miras Romanos, en el capítulo número 13, permítame, Romanos capítulo número 8, quiero que veas esto. En el versículo número 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Por la carne. Dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en la carta que leímos en la mañana, en este pasaje devocional de Colosenses 1:22, dice lo siguiente: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cristo fue exactamente hombre, pero exactamente Dios. Pero quien gobernó en el corazón de Cristo fue exactamente la voluntad de su Padre, conforme a lo escrito en la palabra. Pablo lo dijo en los Corintios: conforme a la Escritura fue crucificado, conforme a la Escritura nació, y conforme a la Escritura resucitó, y conforme a la Escritura Él hizo exactamente todo conforme a la Escritura. Ahora, fue tentado de una y de 50,000 maneras, pero nunca Él tenía un receptor respecto de la maldad o del pecado del hombre o de la carne, sino de la voluntad de Dios, y así se conducía con ese impresionante poder. Ahora bien, en una de las cosas que podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo número 4, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo número 4, en el versículo número 2: y después de haber ayunado 40 días, número 1, ¿qué tuvo?
tuvo una necesidad que el diablo apeló a su probable orgullo para demostrar quién realmente él era. Si eres hijo de Dios, está apelando a su necesidad, número uno, las necesidades básicas de la vida: comer, dormir, beber y cubrirnos. Y le dijo: vino el tentador como vendrá el tentador a tu vida, pero tú sabes con qué surtes tu necesidad: con Dios. Hay dos tiendas, una es la del diablo y otra es la de Dios. Aquí está la de Dios, allá afuera está la del diablo, está la carne. Y le dice: si eres hijo de Dios, está poniendo en tela de juicio. Una de las cosas que los seres humanos caemos con mucha facilidad es en ser demasiado argumentativos para demostrar cosas. Jesús no cayó en eso. Si eres hijo de Dios, ¿quién más sabía que era hijo de Dios? Él. Hacía apenas 40 días le había dicho: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, a él escuchen. Pero él no tiene frágil memoria, él es Dios. Y dice la palabra de Dios: si eres hijos de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió Jesús y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra esa es la vida, de toda palabra que sale de la boca de Dios. La carne argumenta, pero él dice: de toda palabra. Y luego lo lleva. Ahora lo tienta por lo que cree. Lo tienta por lo que cree. Y le dice, lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles. Y le cita la Biblia. Le citó la Biblia este cara dura de Satanás. Y le pone en tela de juicio lo que está creyendo. Eso no es así. El pastor no sabe lo que está diciendo. Esto siempre va a suceder. Esto no es nuevo. Van a llegar a tu casa los sabáticos, los testigos de Jehová. Y dice mi Biblia en Juan: no los recibas ni les digas bienvenido, porque el que les recibe comunica, escuchen bien, comunica con sus malas obras. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que estoy tratando de decir es que aun cuando Jesús tuvo carne, él no cayó. Y luego lo tienta por el asunto donde toda la mayoría de la gente cae: por el asunto del poder. Vean ustedes las campañas hoy: mátala, siémbrale esto, descredítala, está sola, es una mujer sola, mándale un grupo de choques, ahí están los millones, pero queremos ganar nosotros, descreditando. Y vean ustedes este poder. Dice, y otra vez el versículo número 8 de Mateo 4, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, es poder, y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Lo tienta por todos lados, como a ti también. Un día va a llegar a las puertas de tu corazón y te va a tentar. Depende del receptor que tengas, es la señal que vas a captar. El Señor estaba en sintonía con la voluntad de su Padre. ¿Qué estoy tratando de decir con todo esto? ¿Por qué cayó Caín? Porque comunicó con la maldad. ¿Por qué cayeron los hermanos de José? Porque eso es lo que había en sus corazones. ¿Por qué no cayó el Nazareno? ¿Por qué no cayó Jesús? Porque el receptor de su corazón estaba lleno de Dios, de la voluntad de su Padre. Nosotros los seres humanos somos responsables de lo que uno quiera. El hombre
el hombre espiritual, después de que has nacido, debes de alimentarlo, debes de procurarlo. Entonces, tú sales por la calle y si en la calle hay una canción que está sonando y te ha llegado al profundo del corazón, pronto no se la... Y más si estás dolido. Te acaba de dejar la muchacha y está en el top 10 la canción. Te la aprendes. O por lo menos la tarareas. Lo que el mundo tiene muchas cosas que nuestros corazones tienen receptores de eso. Y en eso hacemos clic. Ahora bien, el capítulo número 7 de Romanos, podemos mirar con sumo detenimiento e interés el poder tan extremadamente destructivo que el pecado, escuchen bien, el pecado que mora en mí. Mi pecado no destruye a nadie más que a mí. El pecado que mora en mí dice Pablo a los romanos, el pecado que mora en nosotros tiene para con nosotros mismos, y sabremos que el pecado que mora en nosotros es responsabilidad absolutamente personal y no culpa de otros. Este capítulo es un tanto complejo, pero si lo miramos con sumo detenimiento, podremos atender verdaderamente a nuestro verdadero enemigo con el cual dormimos, el cual no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, y este es nuestro yo. Si yo pongo a una persona, cualquiera que sea, si yo pongo una persona aquí, no la alcanzo a ver bien. No puedo verla bien. Pero si yo pongo una persona allá enfrente de mí, la puedo recorrer de arriba abajo y puedo ver muchas cosas. Para poder ver nuestra verdadera condición, tenemos que vernos de frente en el espejo del Evangelio. De frente al Evangelio, a la palabra de Dios, que es la que nos va a señalar cada una de nuestras virtudes como cada uno de nuestros defectos. Lo primero de lo que hace mención el apóstol Pablo es acerca de esta ley moral de Dios que empieza a imputarnos nuestras acciones equivocadas y nos empieza a señalar. Y una de las cosas curiosas, y dice en el Éxodo que todo lo que fue escrito por el dedo de Dios. Por eso se siente tan durísimo. Cuando la palabra de Dios te está apuntando, es por el dedo de Dios que fue escrito. Ese es el que señala, es el que traspasa. Y esos ojos de Él que un día, cuando nos levantemos del polvo, para los que serán condenados, escudriñará sus corazones de una manera que no habrá ningún lugar donde uno pueda esconderse ni a quién culpar del pecado que está imputándome Él a mí. Porque nunca te va a acusar el pecado de otro, te va a acusar tu pecado. Y nuestra maldad es la que nos va a acusar. Por eso, la ley de Dios se dio para que nosotros supiéramos. Miren, hay una cosa que pasa en México. En la Ciudad de México casi ya no hay tantos tránsitos, pero hay fotomultas. Cuando por desgracia te llegan a poner la araña, se llevan tu carro al corralón. Y quieres sacar tu carro y a veces las multas son mucho más altas que el mismo valor de tu carro. Y tú dices, no, pues hay que se quede. Y ya no lo sacas. ¿Te diste cuenta cuando violaste todo eso? No. Pero era tu responsabilidad ir a tránsito a ver cómo ando con mis fotomultas. No me di cuenta cuando me pasó el alto. No me di cuenta cuando iba a exceso de velocidad.
No me di cuenta cuando ese no es un problema del gobierno, es un problema personal. Y a veces ya no sacas tu carro porque valen más las multas o son más las multas que el propio carro. Cuando es una o dos, pues uno la paga y se pone a cuentas, ya tiene más cuidado. Entonces, lo mismo pasa. Ahí está la palabra de Dios. No es responsabilidad de Dios, es nuestra. El poder saber qué es lo que dice su palabra. Como es nuestra responsabilidad saber qué dicen nuestros códigos de policía y de buen gobierno para no hacer pues faltas. Muchas veces cuando construimos nos queremos brincar la parte de pagar el impuesto. Terminamos construyendo hasta la banqueta, que es un derecho público, porque un metrito más o 80 centímetros más pues cabe bien un baño, ¿verdad? Y bueno, es que yo no sabía que no se tenía que edificar hasta media calle. Yo no sabía, pero hay reglas. Reglas como a tu vecino no le puedes poner un baño pegado a su pared, no se lo puedes poner, pero es mi pared, sí pues, pero en una filtradera a veces afectas al vecino y tú ni enterado. Hay reglas. Pero esas son nuestras responsabilidades. Entonces, lo primero de lo que hace mención en la ley moral de Dios, la cual comienza a exhibir la corrupción tan profunda, como ya lo vimos en Hebreos, hasta la médula de los huesos estamos corruptos, y que por medio de ella uno pudo reconocer que él hacía o lo que uno hace es malo, y que como consecuencia terminaba con mucho dolor y muerte. Él conoció la codicia, dice el apóstol Pablo. Yo no conocí la codicia hasta que la ley dijo no codiciarás. Eso está en Éxodo. No codiciarás. ¿Quién codicia por ti? Nadie. ¿Quién tiene miedo por ti? Nadie. ¿Quién tiene ira por ti? Nadie. Y empieza en el versículo número 8 y quisiera, nada más, estos los voy a ir mencionando rapidísimo. Vean ustedes, dice el versículo número 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, vean, pueden subrayar, produjo en mí, no produjo en otro, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Número 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y otro murió. No, y yo vean ustedes el yo. A quien le está apuntando con el dedo, Dios, es al yo. Yo morí. Versículo número 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí, vean ustedes, a mí, me resultó ¿para qué? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó a mí y por él a mí me mató. Versículo número 13. Luego, todo lo que es bueno vino a ser muerte ¿para quién? Para mí, no, en ninguna manera, sino que el pecado, para que se mostrase pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Verso 15. Lo que hago, vea bien, yo no lo entiendo, pues yo no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que uno hace. El pecado no está jugando. Es tan especial, tan profundo, capaz de obnubilar la razón de Dios. ¿Qué se cayó, hermano? La cámara. Bueno, mira, esta no la vi. Ay, que se quede. Vea usted ahora.
Verso 18. Esto está intenso. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal. El mal que no quiero. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Y esto es, nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie. Esto es la ley, el dedo de Dios apuntando nuestro corazón. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Todo este capítulo es la ley en contra del yo, el yo, el yo, el yo, el yo, el yo. No hay una transferencia, no hay una proyección, no debería de haber ni transferencias ni proyecciones. Estos son mecanismos de defensas que atenúan nuestra responsabilidad y nuestra culpa. Pero Dios no es psicólogo, Dios es Dios. Y apunta y duro. El pecado que mora en mí. Y verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Verso 23. Veo otra ley en mis miembros. O sea, los cristianos ya tenemos dos leyes. Los cristianos tenemos dos leyes. La de la carne y la del Espíritu. El haber nacido de nuevo al aceptar a Cristo por su bendita misericordia, que cuando nos damos cuenta de lo podrido que somos, decimos: Dios, gracias por tu misericordia. La Biblia define al hombre como una podrida llaga desde la planta de sus pies hasta la mollera. ¿Alguien se ha raspado? Nadie quiere que le toquen nada donde está esa piel llorando porque arde. O cuando te has quemado. Pues el pecado nos pone delante de Dios como una podrida llaga. Por eso es que la Biblia nos molesta tanto, nos duele tanto, nos defendemos tanto, nos exculpamos tanto, porque la palabra está poniendo el dedo en la llaga. A veces nos molesta más el dedo que la propia llaga. Eso es lo malo. Dice: veo otra ley en mis miembros que, vean ustedes, que se revela en contra de la ley de mi mente, y esta ley de mis miembros me lleva cautivo. Y me imagino a este apóstol Pablo en este versículo 24 haciendo esta exclamación como si fuera un loco de atar. Vea cómo dice: miserable de mí, miserable de mí. ¿En qué posición nos pone el pecado? En esta posición, en sentirnos los más miserables. Y me lo imagino con su camisa blanca como de loco de atar. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? El problema no fue Abel. Abel representó aquello que Caín deseó. Esta era su ofrenda aceptada por Dios. Y como eso no sucedió, dio paso a que se encendiera el enojo, a tal grado a que pensó una cosa: voy a invitar a mi hermano a dar una vuelta al campo.
y en el campo lo mató. Pasó lo mismo con los sueños de José. Dios reveló a José y se los contó a su padre y a sus hermanos. Y eso provocó muchos problemas en ellos. Y sus actitudes, dice la palabra, que ellos no le podían hablar pacíficamente a su hermano. No podían verlo pacíficamente. Y pensaron en matarlo. El problema no era como tal José, sino el pecado que moraba en los corazones de sus hermanos. Ellos bien hubieran podido ser provocados a enojo, pudieron haber sido provocados a ira. Jesús, ¿cuántas veces fue provocado a ira? ¿Cuántas veces fue provocado a enojo? Es más, hay más de 3,5 millones de judíos en el espectáculo más grande de la historia. Y Jesús está clavado en la cruz del Calvario, cargando el pecado de todos nosotros. Y todos están cantando: crucifícale, crucifícale. Él es incómodo para nosotros. ¿Sabes qué dijo Jesús? Padre, tómales video. No, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No había un receptor en el corazón de Jesús que tuviera la forma de la amargura o de la venganza. Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la forma. Él no apuntó. Entonces, José no tenía la culpa de haber sido un hombre de buen parecer. Dice la Biblia que era un joven pues de buen parecer, fuerte, guapo. De eso él no era culpable. No era culpable de las circunstancias en las cuales se encontraba la mujer de Potifar. No sabemos si este hombre tenía todas las atenciones que ella necesitaba, pero algo le faltaba y puso sus ojos en José. Este José representaba todo lo que a ella le provocaba y quiso satisfacer esas necesidades. Pero cuando se vio frustrado, este plan también deseó matar a José. Pensemos en nuestros pecados, los cuales son personales e intransferibles, y en la capacidad del mal que mora en nosotros. Podemos darnos cuenta que nadie es responsable de nuestra condición moral, emocional o espiritual, sino el pecado que mora en nosotros mismos. El poder proyectar todos y cada uno de nuestros pecados, así como el mal que mora en nosotros, estaremos incapacitados, o como dijo el apóstol Pablo, para poder reconocer que ando en Cristo, nos encontramos en una condición completamente diferente. Entonces, este capítulo nos ayudará mucho en la vida, a todos nos ayudará. A mí me ha ayudado enorme. Me ayuda a mí. Tus tentaciones no son las mías. El mal que mora en mí, ese es el que deseo hacer morir todos los días. Porque el mal que mora en mí es por donde Satanás en todo momento procura también influir. No todos somos estimulados por el poder y el dinero, convirtiéndonos
en asesinos. No somos estimulados por la ambición. Pero ¿qué tal con el temor? ¿Qué tal con el enemigo llamado angustia? ¿Qué tal con el enemigo llamado ansiedad? ¿Qué tal con el enemigo llamado ansiedad, temor, angustia, afán, estrés? Pablo, en una manera muy especial, hablándole a la iglesia, puesto que no hay ninguna iglesia que sea perfecta, porque debes de saber que la carne no se regenera. La carne no se regenera. Por eso, cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, hasta entonces, mientras tenemos que sostener una pelea continua con el pecado que está en todo tiempo afectándonos a nosotros mismos. Entonces, les mencionaba, Pablo le escribe, por ejemplo, a los Gálatas. En Gálatas 5, 16, aludiendo a que el hombre cristiano puede andar en dos áreas, tanto en la espiritual o en la carnal, bueno, pues uno decide. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu, y escucha bien, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quién te surte o quién te hace comprar lo que deseas? ¿Quién sabe lo que deseas? Solamente el espíritu del hombre sabe lo que hay en el hombre. Yo no. Había un pastor, fíjense, ahí en Estados Unidos. Ya era cristiano, ya estaba casado y trabajaba de mesero. Y eso ya hace tiempo. El pastor no es feo, es de buen parecer, y no porque sea gringo. Pero llegó a la mesa de unas chicas y una de ellas bien aventada le dio su tarjeta y le dijo que la llamara. ¿Tú te imaginas? Si el pastor hubiese llegado a pelearse con su mujer, hubiese tenido una mala onda ahí con la señora, o si hubiese ido enojado a trabajar. Dice el pastor que guardó la tarjeta en su cartera. Y un día miró la tarjeta y se sintió tentado a llamarle a esta intensa mujer. Pues aquí dice, hey, no satisfagáis. ¿Qué es satisfacer? Lo que a mí me hace sentir bien. Y uno dice, bueno, es lo único que importa. Lo que a mí me haga sentir bien, eso es lo único que importa. Ese pecado no era para nadie más, era para él. Y lo que hace la palabra de Dios cuando la lees es que te viene a la mente primero qué es lo primero. No satisfizo su deseo y rompió la tarjeta en muchos pedazos, de manera que no pudiese volverla a armar para sacar el teléfono. Por eso dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne,
Y escuchen esto. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Y vuelvo otra vez a decirle Pablo a los romanos: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Puede ser que uno dice, bueno, es que comer demasiado no es pecado. No es pecado. La Biblia dice que sí. La glotonería es un pecado. Para mí, la borrachera puede ser que no sea mi tentación, pero ¿qué tal el comer de más? El comer bien. Pablo esto lo dice a los romanos porque estaban acostumbrados a comer y a vomitar, a comer y a vomitar, y no paraban de comer y de vomitar. Y uno dice, cuando aquí, bendita necesidad, ¿verdad? Un hombre perdió su fortuna por vender todo lo que tenía para seguir comiendo y vomitando. Entonces puede ser que para mí no sea la tentación, el alcohol, la borrachera, pero ¿qué tal la glotonería? No en las lujurias, puede ser que la lujuria sea para mí, pero no la borrachera o lascivia. Puede ser que para mí no sea mi tentación lascivia o la lujuria, pero ¿qué tal la contienda o la envidia? Entonces, este es el asunto. ¿Qué es lo que comunica? ¿Qué es lo que comunica? ¿Cuál es ese emisor que quiere conectarse en un receptor de nuestro corazón? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuál es esa? ¿Por qué esa inclinación? Y vuelve a decir el apóstol Pablo: y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, pensemos en esto. Consideremos esto. Nadie te puede, esto no está en la Biblia, no lo busquen. Lo dijo un filósofo. Nadie te puede hacer más daño a ti que tus propios pensamientos. Ojalá y los pensamientos que tengamos sean de aquí. Esto es lo que surte al espíritu. La carne, pues ya sabemos su mercado. Es impresionantemente también amplio. Y esta es la realidad. Nosotros dormimos con el enemigo. Identifiquémoslo. Sea libre. Ahí está la palabra. Considérelo. Y por favor, léalo muchas veces. Eso es lo que a mí me dice el Señor. A ti tratará contigo. Tratará contigo. Cada quien. Los ojos del Señor escudriñan su corazón y te dirán lo que es necesario. Una de las preguntas que siempre tengo a cada inicio de semana: Dios, ¿qué predico el próximo domingo? ¿Y qué predico el próximo domingo? Y el Señor siempre dice, mira, y ahí pone una carga muy fuerte en lo que uno debe de predicar. Así que considérenlo y pues hermanos, que Dios les bendiga. Fue un placer servirles en esta mañana.